En esta ocasión hablaremos del Plan Nacional de Desarrollo de 1998 al 2002 de la República de Colombia, Cambios para construir la paz. Este será presentado por Mayra Fernanda Mejía Bermúdez y Alberto Vidal, estudiantes de sexto semestre de Administración Pública Territorial en el área de Teoría y Enfoque del Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, Cambios para construir la paz, está distribuido de la siguiente manera: 7 ejes temáticos con su respectivo desarrollo que permiten poner en contexto la intención del entonces presidente Andrés Pastrana por contribuir a los cambios esenciales para construir la paz en este país. El primer eje aborda el contexto de cambio y la visión de cambio para el siglo XXI desde diferentes marcos, tanto económicos, de crecimiento, de empleo, de diplomacia y una cultura de prevención. En el segundo eje, que se conoce con el nombre de Hacia un Estado Participativo, donde se aborda todo el tema de reformas políticas y del Estado, del proceso de centralización y otros elementos. El tercero, que se conoce como los compromisos fundamentales de la sociedad, reconstrucción y del tejido social, donde se atienden los elementos en relación a salud, educación, pensión, familia, niñez, y se plantean varios programas para la atención a los diferentes sectores poblacionales en estos aspectos. El cuarto hace referencia al desarrollo y paz e instrumento y prioridad para la construcción de la paz. Aquí se plantean todos los elementos en términos de diálogo, de planes y programas para construir un proceso de paz duradero, un proceso de paz para el país. El quinto eje hace referencia a las exportaciones como motor de crecimiento, y aquí se aborda un poco más a profundidad el tema de desarrollo y de capital. El sexto, que es el fortalecimiento de la infraestructura social, donde se plantean varios proyectos y programas que permiten abordar este tema. Y por último, un plan de reestructuración del eje cafetero, pensándose el tema agropecuario desde esta área de la producción de café y poder posicionar las relaciones de exportación de este producto, que es uno de los productos que en su momento ha generado mayores ingresos al país. El plan de desarrollo del gobierno Pastrana tiene 4 aspectos fundamentales. El primero, los agroproyectos. Este tenía como objetivo, por primera vez en la historia colombiana, enfrentar el problema de los cultivos de uso ilícito por medio de la sustitución de cultivos, con el objetivo de ofrecer a nuestros campesinos alternativas diferentes de cultivos. Ello será complementado con una reforma agraria integral que se prometía en ese momento, y también para enfrentar el tema del narcotráfico de una manera efectiva, debido a que se hacía fácil, digámoslo así, la implementación del tema de el Plan Colombia, que era un plan
financiado por el gobierno de los Estados Unidos para la lucha contra las drogas y el narcotráfico en nuestro país. Entonces el gobierno Andrés Pastrana pues desarrolla esta idea con tal de que no se judicializara el tema del campesinado, sino que se llegara a efectivamente los narcotraficantes o las personas que utilizaban los cultivos para uso ilícito. El segundo punto que Andrés Pastrana plasma en su plan de desarrollo pues es el desarrollo de la infraestructura colombiana. Este desarrollo de la infraestructura colombiana pues él lo plantea con el ánimo de desarrollar el comercio en nuestro país. Ahí es donde se firman los primeros tratados de libre comercio, pero con aras de poder construir vías que pudieran tener conectividad con los municipios y departamentos de nuestro país y así facilitar la extracción de los productos en ese tiempo de materia prima que exportábamos a otros países. El desarrollo de la infraestructura fue enfocado más que todo en temas de vías, pero también en un tema de aeropuertos y puertos marítimos para el transporte y la comercialización de mercancías. El tema de la conservación de los recursos naturales, que es el tercer punto de Andrés Pastrana plasma en su gobierno, pues ahí es donde se le da un estatus pues al tema de la conservación de los recursos naturales, desarrollando así el tema de la delimitación de páramos, el tema del cuidado de los bosques. Por primera vez se institucionaliza el tema de los guardabosques en Colombia y se puede decir de que fue por primera vez en Colombia una política pública que generaba una conciencia ambiental y el cuidado por el medio ambiente desde un gobierno eh, presidencial, desde una presidencia de la República. Y cuarto, el tema de derechos humanos, enfocándolo también con el tema de la paz, pues se dieron los primeros pasos para llegar a un acuerdo con la guerrilla de las FARC en ese entonces, un acuerdo que desde muchas aristas lo ven diferentes. Hay una arista o hay un sector de la sociedad que lo ve como una vacilación de parte de la guerrilla de las FARC, en donde se inventan esos diálogos para poder ellos fortalecerse, pues se aumentaron los secuestros, las masacres, las extorsiones, entre otros delitos que las FARC, y pues tuvieron una zona de despeje grandísima donde ellos eran amos y señor de ese territorio. Como también está la otra orilla de ver el tema de las negociaciones, y es que se abrió la puerta efectivamente para negociar y acabar con la guerrilla más antigua del continente americano. Pues es como les decía, están las dos opciones, las dos vistas, pero pues efectivamente la apuesta desde el gobierno Pastrana era eso, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la paz, la negociación política del conflicto y que no se violentaran más los derechos de las personas en el territorio colombiano. Que en estas propuestas en el Caguán se llevó pues principalmente esta negociación para que Pastrana había acordado con la guerrilla despejar un territorio equivalente en tamaño al área de Suiza, ¿sí? En el cual después de eso, en el 7 de enero de 1999, cuando eran los acuerdos directamente, en los diálogos del Caguán, el jefe de la guerrilla, pues tiro fijo, dejó totalmente solo al presidente Andrés Pastrana en ese momento, ¿sí? Marulanda lo dejó plantado directamente a Pastrana en esa ocasión, ¿sí?
Se toma en cuenta que directamente en este tiempo de la presidencia de Andrés Pastrana, durante las negociaciones, en lugar de avanzar en un desescalamiento del conflicto, las FARC hicieron la tarea de cometer más crímenes que nunca antes. Se incrementaron las tasas milagrosas, las pescas milagrosas, perdón, las tomas a pueblos, los secuestrados selectivos y las emboscadas a puestos de mando militares. También tengamos en cuenta que pues en este momento, aparte pues de la zona que se les dio, también se tienen en cuenta pues las hectáreas que se dieron por el narcotráfico, que aumentaron en esta temporada de la presidencia de Pastrana. De cara podemos llegar que pues directamente se trataba de llegar a un acuerdo con las FARC, pero ellos directamente fue ventaja en este momento y pues el presidente Andrés Pastrana no actuó como debiera actuar en este momento. Cuando finaliza su periodo, entrega al país un salario mínimo de 309.000 pesos. Vemos un incremento de 107.000 pesos en el transcurso de los 4 años. En la tasa de desempleo, según cifras del BANE para el año 2002, entrega al país con un desempleo en el 17,6%. Vemos ahí un incremento sustancial en materia de desempleo. Y en materia de inflación, según el Banco de la República, de acuerdo con el informe de esta entidad, es del 6,99%, una cifra inferior al 7%, pero superó la meta del 6% que se había fijado por el Banco de la República como límite en el año pasado, es decir, en el 2001, antes de finalizar el periodo. En el marco del proceso investigativo académico, como estudiante de Administración Pública Territorial y con la intención de conocer un poco la percepción y cómo se desarrolla el Plan Nacional de Desarrollo durante el periodo de Andrés Pastrana, entre 1998 y el 2002, vamos a entrevistar al compañero Robertino Díaz, que es de Previsión Administrador y pudo vivir parte de esa época y conocer un poco este plan de desarrollo. Bueno, con relación al plan de desarrollo del expresidente Andrés Pastrana, este estuvo enfocado mucho al diálogo con los grupos al margen, especialmente la FARC. Situación que tuvo muchos encuentros, pero no hubo consolidación. No hubo consolidación de estos diálogos porque los entendimientos fueron diversos con relación a lo que planteaba el gobierno y con relación a lo que presentaba el grupo especialmente de la FARC, teniendo en cuenta también que estuvo negociando con el ELN, ¿ya? Entonces, en ese escenario de ese gobierno, las situaciones fueron complejas en el sentido de la conflictividad a nivel nacional, ¿sí? Complejas porque los enfrentamientos fueron bastante intensos en ese gobierno y pues terminó el gobierno y no se dejó una mesa o una ruta establecida, pero sí cabe decir que los diálogos que se dieron en ese momento sirvieron de insumo o de ruta para que gobiernos posteriores pudieran continuar con ese ejercicio, con esa visión de la construcción de la paz. Gracias. Otra pregunta es, de ese plan de desarrollo, de ese plan de gobierno, de esas propuestas, ¿cuáles recuerda que se materializaron y qué tanta influencia pudieron hacer en el desarrollo social de las comunidades, de los pueblos en esa época? No, pues prácticamente el enfoque estaba direccionado a la construcción de una paz que siempre fue esquiva y ha sido esquiva para muchos gobernantes. O sea que no hubo
una cristalización que permitiera decir en el enfoque que se tenía del programa de gobierno se logró establecer o afincar ejercicios de paz. Gracias.